como cada jueves, ya están aquí en el estudio Juan Pablo Adame, coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya, también Antonio Tolini, politólogo del ITAM y representante de la coalición Juntos Haremos Historia, también por el Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles y representante de la campaña de José Antonio Meade, y Javier Náñez, representante de Jaime Rodríguez el Bronco. Ante el INE, no se equivocó usted, no es la entrada a alguna premier al cine. Y qué horror, Héctor. No creo que permitan esto aquí. Y luego a mí me corren de las mesas. ¿Quién te corre de las mesas? Ustedes no, pero luego me corren a mí y miren estar. A ver, antes de que se descontrole todo esto, señora Tolini, explíquenos por favor, de manera seria. Sí, claro. Sí, no, bueno, en serio. De manera seria. Esto en realidad es muy serio. Porque aquí el señor Adame no puede aguantar, no puede contenerlas. El día de hoy se estrena Solo, una historia de Star Wars. Sí. Hoy en el primer minuto del viernes se va a estrenar. Entonces, a mí me invitó este programa, como lo ha hecho las últimas semanas, y estoy agradecido que nos mantengan esa invitación, para hablar sobre las propuestas de política exterior de mi candidato, Andrés Manuel Bueno, López después Obrador. de este día y después de las palomitas, quién sabe qué vaya a ocurrir, ¿eh? Pero yo dije, a ver, ¿cómo le hago para poder hacer accesible? ¿Cómo le hago para hacer accesible a la gente la política exterior cuando en México tradicionalmente la prensa no está acostumbrada a discutir temas internacionales porque no es algo que se haga? Entonces dije, hagámosle homenaje a la historia más bella jamás contada, que es Star Wars, y vestido de Jedi, puedo plantear el mismo escenario que Andrés Manuel hace frente a un imperio, como lo es Estados Unidos, que de manera hostil ha tratado de hostigar, intimidar y acosar a un pequeño grupo de hombres y mujeres que con la esperanza de un cambio se han organizado para poder hacerle frente a la estructura más poderosa de la galaxia. En este momento ese es el PRIAN. Y cuando Andrés Manuel plantea, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, establece una coordinación entre los países de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos, como lo hizo en su momento la Vieja República o John F. Kennedy en 1969, ese es un planteamiento multilateral. Cuando establece que los consulados en Estados Unidos, los 50 consulados, la red consular más importante que un país tiene en el extranjero, ni India y Pakistán o Francia y Alemania tienen una red consular tan importante como la mexicana en Estados Unidos, sí, y los plantea hacer defensorías de los derechos del migrante, eso también habla de que hay un planteamiento republicano, como los Jedi, de defender al desvalido, de defender al desprotegido. Okay. Son dos propuestas que salieron en el debate y que hoy, en lo largo de la discusión, pues haciendo el homenaje a la historia más bella jamás contada, yo hoy, frente a los Siths del lado oscuro, pues vengo a presentar la historia de nuestra rebelión. Bien, para usted que nos está siguiendo y que estará escuchando y viendo esta transmisión a través de redes sociales, el tema original de esta mesa es precisamente saber qué piensan estos voceros de los presidenciables en relación a Trump, México, Trump, si es que cada uno, o de manera individual obviamente, pues llegará a la presidencia sus representados. Entonces, esta es la explicación y el tema original para que la gente tenga idea de qué trata en ese sentido. Juan Pablo Adame, en el caso de Anaya, ¿qué traen entre manos en esta relación entre México y Estados Unidos? Tengo que volver a la calma, por favor. A ver, no lo niego, ¿no? Lo que acaba de decir aquí Antonio, pues de entrada una disculpa para el auditorio que está viendo este programa, que es gente seria, que está acostumbrada a análisis bastante serios y que pues, se encuentra con esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que francamente pues es un chiste, ¿no? O sea, sí, es muy gracioso, o sea, muy, es la muy historia gracioso. más bella jamás contada. Muy gracioso. Pero a ver, vamos a las cosas serias. Venga. Trump es una amenaza real para el país. Lo que nosotros tenemos enfrente es a un bully. Y cuando tú te enfrentas a un bully, lo primero que tienes que hacer es estudiarlo y saber cómo le vas a hacer para unir al país. Porque hay algo que en las posturas militares se entiende como unidad de mando. La unidad de mando es quien decide y una sola voz la que nos va a decir por dónde ir. Pero hay algo mucho más poderoso, que es la unidad de esfuerzos. La unidad de esfuerzos significa que es la sociedad civil, los partidos políticos, el gobierno, las cámaras, los sindicatos. Cuando nosotros vemos la mano y las vemos por separado, pues tienen una cierta fuerza. Pero cuando cerramos y hacemos una sola posición desde México con esta fuerza, pues vamos a poder enfrentar a esta amenaza que hoy nos ve como inferiores, que se le pone tapete rojo en Los Pinos y que se le presenta pues como si fuera una persona normal. La realidad es que el presidente de Estados Unidos sí
es una amenaza para nuestros migrantes, para nuestro comercio, para nuestros tratados y se tiene que enfrentar con unidad. Por eso la propuesta de Ricardo Anaya pues va así, en que veamos esta negociación unidos como mexicanos, pero lo segundo, en donde pongamos todos los aspectos de la cooperación sobre la mesa, porque no se vale hacer pago por evento, el tema migratorio por un lado, el tema económico por otro lado, el tema comercial por otro lado. Hagamos una sola negociación y en esa negociación, si lo hacemos juntos, si lo hacemos con inteligencia, nos va a ir mucho mejor frente a este bully. Bien. Polo Hospital. Bueno, nada que comentar sobre la aparición aquí del representante del partido político Morena, que me parece que quien los alienta precisamente es su candidato. Cuando tú encuentras un candidato como Andrés Manuel López Obrador en el debate, en un tema tan serio que es la política exterior de México, el comercio internacional, los tratados de libre comercio, cómo vamos a hacer para atraer inversión a este país, generar empleos, cómo nos vamos a enfrentar a una relación con Donald Trump que ha sido por demás complicada por parte de Estados Unidos hacia su trato a los mexicanos. Y encuentras un Andrés Manuel que en el debate, además de no hacer ninguna propuesta clara, se va hacia la comedia cuando no tiene argumentos ni propuestas serias. Entonces sí me parece muy delicado que lo tomen a broma, que no lo tomen en serio, empezando por su candidato y pues naturalmente se replica y se multiplica por los traductores y voceros que tiene Morena. ¿Qué plantea y qué planteó José Antonio Meade de manera muy clara? En esta relación, primero, entre iguales, con respeto, darnos nuestro lugar y seguir negociando en la mesa. No podemos permitir que llegara a la presidencia de México alguien impulsivo, como es Donald Trump, alguien que quiere gobernar a través de tweets y que amenaza a los demás. Y ahí tenemos a Andrés Manuel. Me parece que esta suma entre el improbable caso de que llegue Andrés Manuel a la presidencia, sumado a Donald Trump, sería la tormenta perfecta. ¿Qué necesitamos? Mantenerlo en la mesa, seguir negociando. Donald Trump durante la campaña propuso cancelar muchísimas cosas y creo que eso nos suena un poco a las campañas que vivimos aquí. Ese candidato de las cancelaciones, de cancelar el Tratado de Libre Comercio, de salirse del TPP, de salirse del Acuerdo de París, de cancelar el programa DACA, y hoy México lo ha mantenido en la mesa. Hoy seguimos negociando un mejor Tratado de Libre Comercio, pero sigue en curso el que tenemos, que genera empleos para los mexicanos, que genera inversión, que genera crecimiento económico. Entonces, creo que sí hay que reconocer que hoy, ante este panorama mundial que ha planteado Trump de las grandes cancelaciones, lo mantenemos en la mesa, seguimos negociando y eso necesitamos. Alguien con la capacidad, con la experiencia, con los tamaños para poder enfrentar este reto con Estados Unidos y con el mundo entero. Diversificar el mercado de México, no solamente voltear a ver a Estados Unidos, sino a todos los demás tratados que hoy tenemos, que hoy le sirven a México y a los mexicanos. Y a veces cuando hablamos de esto puede sonar muy alejado de la realidad, pero se traduce en empleos, se traduce en desarrollo y en bienestar para las familias. Ese candidato que puede dar experiencia, certidumbre y estabilidad es José Antonio Meade. Muy bien. Javier, el caso del Bronco. Claro, a mí me parece una aproximación muy equivocada la que hacen los demás candidatos presidenciales a este tema, tanto por el plano de la experiencia como por el plano de la propuesta. En el plano de la experiencia podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el PRI y el PAN nos tienen metidos en esta situación lamentable y en esta situación desventajosa que tenemos frente al presidente de Estados Unidos, esta dependencia comercial que tenemos de este país en un 80% de las exportaciones ha sido causado y es una bomba de tiempo que en este momento estamos padeciendo por el partido político PRI y el PAN, que son los que han tenido los gobiernos durante las últimas décadas. Eso en la parte de la experiencia. Me parece que el manejo que ellos ya han hecho ha sido completamente equivocado y no veo que tengan la propuesta correcta para resolver este tema. Ahora paso a decir cuál es nuestra aproximación al respecto. Partiendo de esta premisa de que el 80% de las exportaciones depende de Estados Unidos y las de Estados Unidos no dependen de la misma manera de México, esa es la razón por la que Donald Trump está pudiendo forzarnos a nosotros como país a estar en una situación desventajosa, en una situación incómoda, porque nos afecta mucho más a nosotros una cancelación del Tratado de Libre Comercio de la que le afecta a Estados Unidos al momento de cancelarlo. Bien. Entonces, en esta razón, Jaime Rodríguez está proponiendo que diversifiquemos las relaciones comerciales con otros países
análisis porque esto es algo que no están proponiendo los demás candidatos. No podemos depender en un 80% de nuestras exportaciones con Estados Unidos porque es estarle dando el poder y es lo que han estado haciendo el PRI y el PAN y nosotros no vemos que el partido político Morena proponga una situación ni una alternativa como la que está proponiendo Jaime Rodríguez el Bronco para hacer esta diversificación. A ver. No proponen nada, ¿no? En términos prácticos. A eso iba, ¿eh? A eso, sí, con mucho gusto. Sí, igual a mí. Déjenme plantear algo, si me permiten, los cuatro. Seguramente escucharon esto después del debate, en relación a que es una crítica incluso que no se viralizó, pero sí se manifestó en distintas esferas, en donde no se escuchó por parte de los candidatos una postura firme, seria, con mucho mayor carácter, más sólida en lo que podría ser la relación México-Estados Unidos, y sobre todo ante un bullying, como acabas de mencionar, Adame, que es Donald Trump. Es decir, se escuchó y se había mencionado en distintos análisis en donde faltaba más solidez de cada uno de estos candidatos. Es lo que les manifiesto y se los pongo sobre la mesa. Sí, a ver, vamos por orden de aparición. Me sorprende mucho porque... El señor Jedi. Me adelanto a la discusión siempre Jedi, para sí presentar... eres Jedi, ¿no? sí, por Eres supuesto. parte del imperio, No, aquí estoy reivindicando el lado Claro, positivo son de la parte del fuerza. sistema. Parte del imperio. Yo lo que les diría es, Muy bien. señores, estos no son los candidatos que ustedes buscan. Quien vio Star Wars entiende el chiste. En realidad yo me estoy adelantando a presentar que siempre que hay este tipo de mesas, los candidatos del régimen, los candidatos del imperio, los que están permanentemente buscando a través del odio, del enojo y del miedo, seducir a la población y atraerlos, y no me digas que no, porque la campaña de Mid está basada incluso en esa misma idea, el miedo, el enojo y el miedo, el enojo y el Lo dice la quien ha sistemización. sembrado 18 años odio en el Siempre país. dicen que no hay División. propuestas. Me adelanté y dije dos muy importantes. Siempre. Pero Andrés La red Manuel tiene una consular idea que bien existe. importante porque dices, es que no hay un planteamiento contundente. Sólido, contundente en relación Dice, con... la propuesta mexicanista de Andrés Manuel es, para poder tener una patria ordenada y generosa que procure democracia y justicia social, primero en México y después en el mundo. No es cerrar las puertas a una posición nacionalista, proteccionista, donde nadie entre. Es, primero, ordenemos esta casa, una casa muy desordenada, en incendio permanente en muchos estados. Sí, pero Lo Trump sabrá no la se va- gente. pero Espérame, Trump no hay se va. forma, Trump no nos va a no hay esperar. forma de que podamos sentarnos a una mesa bilateral, trilateral, multilateral, como los muchos organismos que existen y que del cual Andrés Manuel López Obrador es absolutamente consciente. Por favor, no desestimemos a alguien que conoce perfectamente el sistema internacional y las capacidades de un jefe de Estado para decir, mío. para poder sentarnos a la mesa y tener autoridad moral, es necesario que México tenga la mejor versión de sí, el llamado a cumplir el Pero potencial Trump de no nos va a esperar. para sentarse. No tenemos ningún acuerdo Y ve cómo nos ha ido. multilateral. Ve cómo nos ha ido. O sea, dice, para Hemos poder sido el sentarse tapeto. en una mesa, Claro. no trates de engañar aquí a la regresar gente. un poco a la posición de dignidad nacional que el PRI ha perdido durante este sexenio. Cuando en alguna vez nosotros fuimos llamados a ser gloriosos, el PRI, este sexenio, vilipendió completamente la historia de altísima dignidad que la diplomacia mexicana tuvo, con Tello Díaz defendiendo a Cuba, con Lázaro Cárdenas recibiendo a los exiliados españoles, con muchísimos planteamientos. Cuando nosotros tuvimos los acuerdos de paz en el Alcázar de Chapultepec, en las guerrillas salvadoreñas y centroamericanas en general, hubo momentos en el que México era señal y baluarte de orgullo. Hoy somos el tapete de un país que debería ser nuestro socio principal, estratégico, aliado, amigo. Y hoy somos la excusa de campaña para la reelección de Donald Trump. Antes no existía Trump. Las condiciones son muy Totalmente distintas. Y por eso Andrés Manuel va a ser Nunca había presidente. existido un presidente de Estados Bien, Unidos. vamos por orden de aparición. Así de México. Por orden de El aparición. mundo ha cambiado. A ver, primero quisiera contestarle a Javier porque me parece que tiene un profundo desconocimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. O sea, que tengamos el 80% de nuestra relación comercial con los estadounidenses es porque es el mercado más grande del mundo. 3,000 Todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos. La diversificación de inversiones existe. México es el país que más tratados comerciales tiene con el resto del mundo. Se acaba de actualizar el tratado con Europa. O sea, es una red de tratados que tiene que ver con la diplomacia mexicana, que tiene que ver con la capacidad y el talento de muchos que han pasado por el servicio en nuestro país y que han logrado esto. Entonces, el desestimar a Estados Unidos es precisamente lo que no queremos, es conocer al rival, tenerlo presente y saber cómo lo vamos a enfrentar. Cuando nosotros, y yo quisiera hacer un ejercicio de imaginación con el auditorio que nos está viendo. Mira, pensemos en Andrés Manuel López Obrador, que ha estado toda la campaña con estos chistes, con Y a estas Héctor Vasconcelos, la propuesta de con canciller. estas formas de hacer política.
O sea, que no nos da ninguna sustancia. Negociando con Donald Trump. ¿Pero No, qué te bueno, molesta ¿en de eso? serio? La O tormenta sea, a ver, perfecta. de veras, sentado, y es un ejercicio de Creo que se atraviesa imaginación. un clasismo Es un brutal ejercicio ahí, de ¿eh? imaginación, ningún clasismo, de imaginación Es falta con de el capacidad. auditorio. De López Obrador sin propuesta, sin sustancia, sin conocimiento, frente a Donald Trump, que es un bully, que es rabioso, que encuentra la manera de descolocar al rival. Y ya sabemos que Andrés Manuel, Andrés Manuel se le está solo, descoloca Andrés Manuel es un bastante pueblo. solo. Andrés Manuel llegará a la defensa nacional Exactamente. como pueblo. ¿Qué Va a dijo, contestar en qué la dijo, reunión bilateral qué dijo que Andrés guarda la Manuel López frontera? Obrador de Cerramos. su propuesta? Que le va a contestar cada tuit a López Obrador. Claro, pues sí, ahí tenemos a toda la banda de Andrés Son Manuel los en las redes telegramas del sociales siglo XIX. para que La esté banda de mandando Andrés Manuel. a bola de tuitazos a a Donald Trump. No, vaya propuesta inteligente. Los bien. telegramas De de, eso este se trata. siglo, los telegramas de este siglo son los tweets. 15 segundos Claro de que respuesta. se hace diplomacia pública a través de la comunicación digital. Bien. En Estados Unidos lo acaban de determinar, que el Twitter de Donald Trump es foro público. Bueno, quieren Pon gobernar hospital. y quieren A hacer la política tuitazos. exterior a tuitazos. Así no Es se hace, comunicación perdóname. bilateral. Y todos los diplomáticos que nos están escuchando, una disculpa por los planteamientos del partido político A Morena. los que han pero desprestigiado creo el servicio que exterior. no te interrumpimos, Ay. Jedi o Jedi. del imperio. Creo que el Es del planteamiento, imperio. creo que el planteamiento que hace el representante de Morena Del partido precisamente resume lo que hoy estamos debatiendo. A ver, lo dice bien Juan Pablo, México tiene muchísimos acuerdos internacionales de intercambio comercial que buscan, insisto, generación de empleos y crecimiento económico. ¿Qué está planteando López Obrador? Por ejemplo, planteó de manera muy clara, es que no pueden permitir esto en el Financiero, perdón. Planteó de manera muy clara la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, que ya no importemos y que ya no exportemos productos. Hoy México tiene una balanza comercial superavitaria. Exportamos más de lo que importamos. ¿Y qué quiere el López Obrador? Cerrar las fronteras, cerrar México al mundo. A ver, esta visión populista, demagógica, Patriótica. a ver, que solamente lo tienen países como Venezuela, como Cuba, que ahorita le preguntaremos Ahorita vamos aquí a al hablar de representante Venezuela. qué opina de las elecciones De democráticas eso que vamos se a hablar. dieron en Venezuela. Más de 50 países en el mundo, por supuesto, incluyendo México, la Unión Europea, Estados Unidos y muchos más, están pugnando precisamente porque en Venezuela haya democracia. Bien. Y los del partido político Morena lo defienden al régimen Cerramos. venezolano. En Este Oaxaca, régimen cerrado en que lo Michoacán. único que va a generar es que perdamos nuestros empleos los mexicanos. Bien. No podemos caminar con un modelo de país cerrado al mundo. Hoy el mundo no se entiende con países como entes Bien. solos. Es un mundo globalizado. ¿Quién ha planteado No puedo. cerrar? Javier. La autosuficiencia Sí, alimentaria. Cerramos, Paul. Muchas Javier gracias. con Javier. Yo Tu quiero candidato. reconocer, Vamos a escuchar a Javier, por quiero favor. reconocer a los representantes del PRI y del PAN porque ha de ser bien difícil venir a este tipo de debates a perder en todos los temas, porque hablamos en el tema de política exterior y obviamente todos los problemas de la política exterior, los autores son el PRI y el PAN. Venimos Es que a hablar de no, economía sí. y los autores Qué del problema de economía desconocimiento, son el PRI y el ¿verdad? PAN. Entonces, la verdad es que tienen, O sea, los tienen mis amigos, respetos, tienen mis respetos por venir a dar la cara. Tienen mis respetos por Nuevo venir a dar la León tiene cara que en conseguir todos estos inversiones. temas en los que pierden. Y en el tema de los tratados internacionales, que evidentemente México es de los países que más tratados internacionales tiene con los demás países del mundo, eso no significa ni siquiera que se estén aprovechando. Firmar un papel no va a resolver nuestras problemáticas de entonces lo hacemos política a tuitazos exterior. también. No es suficiente Entonces, estar ¿cómo, haciendo Javier? papeles. Entonces, Tenemos ¿cómo? que La hacer un pregunta es momento. válida. A ver, No déjame hablar, por La favor. pregunta Solo es la pregunta válida. es Tenemos ¿cómo? que Hay hacer mucho odio en su un corazón, compañero. esfuerzo real por diversificar las relaciones comerciales con otros países. Y no es desestimar Estados Unidos. Pero nosotros, y ahorita que precisamente mencionabas que no había una política contundente, la política contundente posición contundente. es no vamos a depender de Estados Unidos en nuestro comercio ni en nuestra economía. Aunque sea el país más consumidor del mundo, tenemos que diversificar porque si no Estados Unidos va a hacer lo que quiera Pero con eso ya lo nosotros. sabemos. No es tema, no, pero pues no lo están proponiendo. Pero eso ya lo El único que lo está sabemos. proponiendo es Jaime Rodríguez y luego Está viene a decir proponiendo diferente. y luego vienen a justificarse los partidos políticos, el régimen, a decir Exactamente. que no, es que Alusión nunca personal. nos había tocado un Donald Trump y por eso no sabíamos qué iba a pasar. Pues ahí estaba la bomba de tiempo. O sea, a ver, Estados Unidos es un país soberano. Si ellos quieren poner a un loco, lo van a poner porque es una democracia y nosotros no tenemos nada que ver en influir con sus elecciones. Si ellos quieren poner a un loco racista, xenófobo, como es Donald Trump,
pues ni modo, lo pueden hacer porque es derecho de ellos a escoger el presidente que ellos quieran. Y esa no puede ser una justificación de que, ay, es que nos fue mal porque pusieron a este presidente. No, señor, eso depende de nosotros si le vamos a dar el poder a Estados Unidos de que sigan haciendo lo que han estado haciendo con nosotros o les vamos a poner un alto. Bien. Ahí está la contundencia. Perdón, hablando de Estoy México muy y el contento mundo, de las escuchar a elecciones de Javier. Venezuela. A ver, vamos a Las escuchar a elecciones- Javier. Vamos a escuchar a Quiero Javier. saber, Me encanta. Vamos a escuchar a ¿cuál Javier. es el Héctor, planteamiento? va Vamos a a hacer escuchar la a pregunta. No, no, adelante, adelante. Es que me estaba dando la palabra, Sí, pero por favor. gracias. Sí, es que, Adame. a ver, adelante. ¿Cuál es la posición oficial del partido político Morena? Porque cada vocero dice algo distinto sobre las elecciones antidemocráticas que acaba de tener Venezuela. Una campaña basada en el miedo, en el enojo Aquí y en está el la odio, alegría. Te En estoy esta preguntando campaña solo la los lleva al lado postura oscuro. oficial. Y cuando estás en el lado oscuro, pierdes de vista No hay postura. la realidad Es nacional el que hoy te problema de exige Morena. que tengamos un jefe de Estado capaz de poder decirle, no solo a Venezuela, pero también a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que cuando se nos acuse de violaciones generales y sistemáticas de derechos humanos, o el relator en contra de la tortura en las Naciones Unidas, que vino y procuró un reporte en el que señaló que las cárceles de México se tortura sistemáticamente, tengamos la capacidad Héctor, tú sí institucional escuchaste mi pregunta porque que creo puede que decirle. está El más cerca auditorio, él, pero pero no no escuchó escuchó la la pregunta. pregunta. Vamos a terminar. Para poder condenar algo que a todas luces es improcedente, irregular y profundamente antidemocrático como las elecciones en Venezuela, es que piensan que con eso está respondida las cosas. Lo que la gente Antidemocrático. necesita. Elecciones por antidemocráticas. supuesto. Ay, Héctor, por Dios, es que no es ni necesario Pero es decirlo. postura oficial del partido. Pero es postura de importante que Antonio. lo menciones, Sí, Antonio. es ¿Sabes bueno. qué es No, que lo importante mencione el mencionar? partido Y reiterar. de manera Exacto. oficial. Lo que es lo importante menciona. mencionar Porque él es a aquí lo- viene a engañar. No. Lo que es importante Eso no mencionar es a los opina su jornaleros de San candidato. Quintín, a los que le están privatizando el agua por políticas del PAN y del PRI, que hoy están peleando con agrícolas y jornaleros para que le regresen el derecho más básico Bien, al agua. bien. ¿Qué le hace de sentido a Bueno, la Antonio. gente en la colonia del Pato, en los cañones del Pato de Tijuana, que viven en los aserraderos, en los cañones, en las barrancas, hablar sobre Venezuela? Nada. La situación de miseria es suficientemente fea aquí como para distraernos con esa situación. A ver, Bien. alguien que aspira a gobernar, Adelante. como es el partido político de Morena, sí tiene que hablar de política exterior. Y no Sí lo hemos tiene hecho que hoy. conocer qué está pasando en el mundo. Sí tiene que definirse sobre lo que acaba de pasar en Venezuela. No me y escuchaste. esa definición No, escuchamos me a parece... Andrés Manuel en el debate. No, no lo escuchamos. Y O sea, no dijo nada. no escuchamos una postura clara sobre Venezuela. Pero aquí que nos damos ni sobre cuenta, nada. aquí nos damos cuenta por Vamos a qué escuchar a- López Obrador no es confiable. Porque nos da un discurso maniqueo, 50% es de la pura población está en demagogia, contra de esa idea. en donde nos habla de las colonias, que por supuesto es muy importante, pero si quieres gobernar este país, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, la Patriotas. gente que nos está viendo, sí le tendría que exigir que nos dé una postura sobre estos temas. ¿Por qué? Porque sí corremos el riesgo, no como país, sino como mundo, que tengamos autoritarios, dictadores, Populista. y que cada vez estén gobernando más países. Y esa sí tiene que tener una postura clara, firme y decidida de quien aspira a gobernar este país. Correcto. 6 de cada 10 mexicanos está convencido, y yo estoy dentro de ellos, y creo que varios de aquí también, que López Obrador es un populista. Está medido. Pero- Y lo midió el Financiero. Sí, exactamente. Me encanta citar al Financiero porque siempre hacen estudios serios. Para 6 de cada 10, López Obrador es populista. Yo estoy dentro de como esos Obama, 6. Yo como también. el mismo No, presidente de no, los no. Estados Unidos que se reivindica. Permíteme, pero ¿cómo populista, lo ligas? Chávez, No, 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 es no, populista, no, a eso voy. ¿Cómo lo ligas con el es tema de populista. Venezuela? ¿Qué es esa A ver, cita? ¿cómo es un va? ¿Cómo lo populista ligas? que te quiere vender un mundo maravilloso, que te vende ideas que son atractivas, que suenan bonito, pero que no te dice nunca cómo lo va a hacer. ¿Qué vimos en el debate el domingo? Se le preguntó específicamente, los moderadores lo obligaban a contestar, ¿cómo vas a arreglar el problema en la frontera norte? Acabando con la mafia del poder. Oye, y el tema de la frontera sur, terminando con la mafia del poder. ¿Y el tráfico Oye, de drogas? y el paso de migrantes, drogas, armas. ¿Qué planteas en específico, Andrés Manuel? Acabar con la mafia del poder. Es A que ver, lo este subestiman. discurso entre buenos y malos, ya lo escuchamos en Venezuela. Solo ¿eh? entre mafiosos Así y dividió a la patriotas. gente Hugo Chávez, así la divide Maduro. Si gana Andrés Encuentran Manuel, un gran ¿esto se va a enemigo. convertir en Venezuela? Ellos son los A ver. grandes redentores. Dile a la Pregunta. cámara eso. Contéstale a la gente esa respuesta. Si gana Andrés Manuel López Obrador, ¿esto se puede convertir No en se lo Venezuela? vamos a permitir. No vamos a permitir que llegue. Pero que te Porque de acompañe. verdad, me da terror lo que está proponiendo. Bien. Cerrar las fronteras de México ante el mundo, lo único que Nadie va ha a dicho cerrar eso. son los trabajos. Bien.
Javier. Bueno, a mí se me hace que los compañeros del PRI y del PAN no leen los comentarios de la gente en este tipo de foros. Y yo quiero decirles a nombre de ellos que la gente está cansada de que se la pasen atacando a Andrés Manuel López Obrador. Así no lo van a bajar del primer lugar. Así no funciona. De hecho, ¿Ya quiere el Bronco Andrés Manuel? De hecho, están tan mal. No, de hecho, están tan mal. ¿Qué es eso? Por favor, ya lo vimos hace Están rato, ¿no? tan Usas mal su boca, que en las Mauricio. encuestas Era ya van de poco serio, bajada. era A ver, poco serio este debate por él, y ahora viene a ver, esto. a ver, Termina, déjenme Javier. hablar, por favor. Termina, Javier, por favor. Nosotros ya hemos manifestado que no creemos en las encuestas, pero hay mucha gente en el auditorio que sí cree en las encuestas. Y esto es lo que le ha costado, ahí se ve, esto es lo que le ha costado al PRI y al PAN todos los ataques, todas las descalificaciones Ponlo y porque ya estos se le- ponlo otra vez porque ya se le- Ya ves que el Bronco no desesperados, ataca. estos intentos desesperados que tiene el PRI y el PAN por no perder el poder. El Bronco en Están tercer lugar. desesperados. Aquí tenemos a un Bronco superando a José Antonio Meade y a un punto porcentual de Anaya. O sea, aquí tienen ¿Dónde que salió saber, eso? tienen que saber Infolab. Bronco News. Tienen que ¿Dónde saber, salió aquí las eso, personas Javier? tienen que saber que el PRI y el PAN ya se van. Ya no van a regresar, hicieron un muy mal trabajo cuando fueron gobierno y esta contienda es Muy entre bien. Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez el Bronco porque somos los únicos que no hemos estado en el gobierno y somos responsables de lo mal que Perdón. está el país. Gobierno federal. Gobierno federal. Ni que no son responsables de lo mal que está en el país. Es Señores. impensable votar otra vez por el PRI y el Poca PAN seriedad. para que nos sigan poniendo peor de lo que ya estamos. Bien, se nos terminó el tiempo. Híjole. Se nos terminó Disculpa a el los tiempo. compañeros. Sí, una querido disculpa al equipo. auditorio, por favor. La Sí, historia señores. más bella Están jamás viendo- contada se convoca el 1 de julio, donde Gracias los a pequeños los rebeldes cuatro. tomarán el poder. Gracias a los cuatro. Y Nos sacaremos vemos a los dentro de CIS. ocho días. No es Tenemos que hacer una confiable y pausa. lo acaba de Quédese con probar. nosotros. Creo que ha sido-